Ya en la carta del comienzo de curso que se publicó en Iglesia en Córdoba, encartada en el mes de septiembre, pues dedicaba el primer número precisamente a lo que después nos viene diciendo el Papa Francisco, que por lo demás no es nuevo en el sentido absoluto, pero tiene esta novedad y esta frescura de decírnoslo con gestos y con palabras y con un lenguaje muy directo y muy cercano, ¿no? Pero esta actitud de la Iglesia en estado de misión, que da título a nuestra convivencia o a nuestra jornada, venimos escuchándolo desde el Concilio Vaticano II. Estamos ahora recordando y celebrando el 50 aniversario de este gran acontecimiento. El Concilio Vaticano II, con toda una impronta posterior, pues ha ido a la Iglesia despertándola, y especialmente a los laicos y a todos los miembros, a los pastores, a los consagrados o consagradas en la Iglesia, despertándonos a todos a esa misión. La Iglesia es misionera, está enviada por Dios y por su Hijo Jesucristo, Dios como el Padre y hombre como nosotros, animada por el Espíritu Santo, está enviada al mundo para llevar la buena noticia del Evangelio, ¿no? Y pues yo esto lo aplicaba a la diócesis de Córdoba, ¿no? Córdoba, una ciudad, una diócesis en estado de misión. El Papa recuerda en esta exhortación Evangelii Gaudium algo que lo hemos oído muchas veces, y es que no basta con que administremos lo que tenemos, no basta por tanto con conservar lo que ya hemos adquirido, sino que la Iglesia o se pone en situación y en estado de misión o se asfixia, se muere. Esto es así. Podríamos decir que cualquier organismo vivo vive de esta ley. O se mueve o se anquilosa. Y el movimiento viene pues de la energía interior, que en este caso, pasando de un cuerpo físico o de un cuerpo cualquiera que sea vivo al cuerpo de la Iglesia, pues sabemos que su gran potencial es el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia. Pero claro, este alma de la Iglesia que nos mueve y que nos lleva a la misión, como llevó a Jesús, ¿no? Después de haberlo ungido en el bautismo, mañana celebramos esta fiesta del bautismo de Jesús, pues lo llevó, lo condujo al desierto para ser tentado en la lucha cuerpo a cuerpo con Satanás y vencerlo, y a la misión, como dice Jesús en Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, para llevar la libertad a los cautivos, etc. Hoy se cumple esta escritura entre vosotros. O sea, Jesucristo y toda su acción se debe no a un programa que él desarrolla, el programa le viene dado por Dios Padre y la fuerza para desarrollarlo le viene del Espíritu Santo. Y él es el Redentor, el protagonista de esta redención. Pues la Iglesia mira a Jesucristo y sabe que tiene que llevar a efecto, a la práctica, hasta el extremo de la tierra, la misión que Cristo le ha confiado. Y para eso Jesucristo mismo le ha dado el Espíritu Santo. O sea, cuando nos ponemos a movernos en cualquiera de los campos del apostolado, sabemos que es el Espíritu Santo el que acompaña a la Iglesia y a cada uno de nosotros, pastores, consagrados, fieles laicos. Es el Espíritu Santo el que va adelante, va por delante, va abriendo caminos a la evangelización. Es el Espíritu Santo el que va sosteniendo, el que va convirtiendo las dificultades en estímulos. Vemos en los Hechos de los Apóstoles claramente ese recorrido, ese camino que hace la primera comunidad cristiana, y hay verdaderas dificultades en las que uno ve, con esto se acabaría la Iglesia. Herodes se puso a perseguir los primeros cristianos y podríamos decir, desde el punto de vista sociológico, externo, por poco acaba con ellos.
Sin embargo, produjo aquellos primeros mártires como San Esteban, como el apóstol Santiago, que había evangelizado España, según recibimos en España y honramos a este apóstol Santiago, y otros. O sea, aquella persecución ya fue el primer derramamiento de sangre, semilla de nuevos cristianos. Y cuando llega esa persecución de Herodes, la comunidad se dispersa, porque estaban muy a gusto en Jerusalén. Allí iban al culto por la mañana, por la tarde, al templo. Tenían a Pedro, el primero de los apóstoles, que les predicaba y les celebraba la Eucaristía, podríamos decir, los misterios de la Pascua del Señor, y a los demás apóstoles, y qué a gustos estaba allí. Vino Herodes y les azuzó con la persecución y se dispersaron. Pero aquella dispersión fue el comienzo de la missio ad gentes, el comienzo de la evangelización a otros lugares desconocidos. San Pablo, de hecho, se dedicará a recorrer todo el mundo entonces conocido, que era todo el Mediterráneo, ¿no? Evangelizando en medio de dificultades, naufragios, palizas, cárceles, hambre, sed, persecuciones de todo tipo. Iba evangelizando. Las dificultades para San Pablo son como un estímulo. Iba encontrándose hasta que por fin en Roma le decapitan, le cortan la cabeza, ¿no? Pero hasta entonces todas las dificultades han sido un estímulo. Entonces creo que en este momento histórico el Espíritu Santo va diciéndole a la Iglesia, ya se lo ha dicho en el Concilio Vaticano II y en toda esta etapa posterior, sal al encuentro del hombre de hoy. Sal a los caminos, sal a las situaciones y sobre todo sal al encuentro del hombre que sufre. Y hay muchos tipos de sufrimientos. Del hombre que es pobre, que vive unas carencias tremendas, a veces afectivas, a veces económicas, sociales, culturales, laborales. Sal al encuentro especialmente, porque esto es lo que ha hecho Jesucristo. Y lo ha hecho la Iglesia a lo largo de toda la historia. Y ha quedado plasmado en esas frases que son como un aldabonazo a nuestra conciencia, ¿no? Una Iglesia pobre, para los pobres. La frase no es, lo digo al comienzo, luego después el Papa lo vuelve a repetir, al comienzo de esta carta pastoral de comienzo de curso, ¿no? Pues una Iglesia pobre, porque lo dice después el Papa, cómo ama Dios a los pobres, que Él se ha hecho pobre. Siendo rico se ha hecho pobre, para enriquecernos con su pobreza y desde su pobreza. Por tanto, no es cuestión de una coyuntura sociopolítica, también el Papa lo dice, el ser pobre o los pobres para la Iglesia es ante todo una dimensión evangélica, teológica, antes que ser una dimensión cultural, social, política, etcétera, ¿no? Yo también dedico en la carta pastoral pues alguna aclaración, porque pues también estamos sometidos a equívocos, ¿no? Los pobres de Marx no son los pobres del Evangelio. La palabra pobre y el conjunto de pobres no significa una clase en lucha contra otra. Eso es el conflicto. Y el Papa en esta exhortación nos dice que la unidad es mayor que el conflicto. Una frase que quiere acabar de una vez con la dialéctica de Hegel. No es momento ahora de explicar la filosofía que hay de fondo en esa frase, pero el Papa la ha repetido varias veces, no solamente aquí, sino en Lumen Fidei, lo dice otra vez. Y estamos embebidos de esa actitud dialéctica, hasta los tuétanos, en donde para afirmar una cosa tenemos que negar la contraria. Y resulta que eso no conduce a la comunión. Bueno, pues todo eso lo voy explicando y el Papa también nos lo explica y lo podremos ir leyendo, pero aquí lo que tiene que quedar en resumen es que o nos espabilamos en la tarea evangelizadora o morimos, como suena, a todos los niveles,
a nivel de familia, a nivel de colegios y educativa, a nivel de parroquias, a nivel de diócesis. O nos ponemos las pilas, que no hay que ponérselas, es abrirnos al Espíritu Santo. O morimos. Europa se muere. Y se muere de vieja. Y se muere de tristeza. Esto es así. No estoy poniéndome apocalíptico, es que esta es la verdad. España mismo no tiene el suficiente número para una generación que suceda a la actual. No ha sido capaz esta generación ni siquiera de transmitir la vida a la siguiente en número suficiente. Esto es una catástrofe, literalmente hablando. Y en medio de esta situación el Evangelio tiene algo que decir. Tiene mucho que decir. En esta situación puede brotar el Evangelio. Esta es una gran esperanza. Cuando ya los sistemas están obsoletos, cuando ya no estamos en los bloques de primer mundo o segundo mundo, porque ha caído el muro de Berlín, cuando ya norte, sur sigue estando presente, cuando en Europa y en el mundo occidental puede brotar el Evangelio. Y estamos en esas. Pero puede brotar el Evangelio si los cristianos renuevan su vida cristiana, su encuentro con Jesucristo. Y esto pues lo viven en comunidad, en grupo, en parroquia. Y de esta manera la fuerza evangelizadora es impresionante. La que puede tener una comunidad cristiana, un grupo apostólico, una parroquia, si vamos y vivimos esta comunión eclesial. Que todos sean uno para que el mundo crea. Es una frase de Jesús en la última cena. Por tanto, es importante que, respetando todas nuestras diferencias, sensibilidades, matices, que hacen pues que el arco en la iglesia sea pues tan rico y tan multicolor, pero vayamos a lo esencial. Lo esencial es Jesucristo, la relación con Jesucristo, la conversión a Él, dejar que su Espíritu Santo nos transforme desde dentro y vivir la comunión eclesial. Con el Papa Francisco, lo mismo que con el Papa Benedicto y con Juan Pablo II y con el que venga después de Francisco. Antes lo han señalado. A veces uno ve comentarios de acciones o de magisterio del Papa Francisco y se pregunta uno, ¿y contra quién va este? Es decir, otra vez introducimos el conflicto. Otra vez introducimos el hegelianismo. Y entonces, para afirmar a Francisco, tenemos que negar a quien sea, al anterior inmediato o al anterior. ¿No os dais cuenta que de esa manera, yo creo que nos damos cuenta todos, ¿no?, entramos en la trampa? Y que el que pone esa contraposición, como antes nos han señalado, no le importa ni Francisco, ni Benedicto, ni el que venga. Lo único que le importa es sembrar la cizaña de la lucha, de la contraposición. Por eso es muy importante el punto de la comunión eclesial. A nivel de la Iglesia Universal, pues damos gracias a Dios. Yo estoy muy contento del Papa Francisco, de su doctrina, de sus gestos, de su talante, de su manera de vivir el Evangelio. Realmente nos ha transmitido a todos una frescura impresionante. Y yo creo que esto es una gracia de Dios muy grande para la Iglesia. Pero si yo tengo que afirmar esto a base de contraponerlo al Papa Benedicto, por ejemplo, ¿no?, por decir el inmediato, o al Papa Juan Pablo II, que va a ser canonizado dentro de 2 meses, pues es que no estoy en la comunión de la Iglesia. Es que no me importa el Papa, me importa pues la anécdota concreta que luego al final no me lleva ni a la conversión ni a la comunión eclesial. A mí eso me parece muy importante, porque esa es la fuerza que vence al mundo. Vuestra fe, es una frase de San Pablo, de San Juan.
Esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. La Iglesia, en su tarea evangelizadora, no va a sacar adelante esta misión que le ha encomendado el Señor por su estrategia, sus planes, ni siquiera por los agentes con los que cuenta, que son muchos, sino la victoria que vence al mundo es vuestra fe. Es decir, creo en la palabra de Dios y me dejo guiar por esta palabra de Dios por encima de mis apreciaciones, y la veo, esa palabra de Dios, pues reflejada en esta exhortación del Papa, o en este documento de la Iglesia, o en estas orientaciones que nos vienen dadas a todos, o en la diócesis, pues en lo que el obispo nos va señalando, en comunión con los demás obispos, por supuesto, y en plena comunión con el Papa Benedicto, ¿no? Por eso creo que hemos de alimentar lo más posible nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Jesucristo, por los sacramentos, por la Eucaristía, por el perdón de los pecados recibido en la absolución sacramental, por la renovación de nuestro propio bautismo, y en esa obediencia de la fe vivir la comunión eclesial. Y desde ahí salir al encuentro. No tengamos miedo. El Papa tiene una frase que antes no nos ha... Porque don Jesús lo que ha hecho ha sido resumir, claro, y lo ha hecho muy bien. Pero yo leía estos días, lo he leído muchas veces. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Es una frase tremenda para cualquier fiel laico, para cualquier obispo, para cualquier persona consagrada. Tremenda. Dice uno, pero si es que si salgo mejor me constipo. Dice el Papa, pues constípate, porque si te quedas vas a tener reuma. Así que, pues sal. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Bien, es una de tantas frases suyas que realmente son como, decía el otro día una persona que dice, este Papa expresa su condición de jesuita, se ve que es un jesuita integral, de pies a cabeza, gracias a Dios, de los buenos jesuitas, ¿no? Dice, en vez de darte puntos de meditación, te da alfilerazos. O sea que te da pinchazos cada uno de ellos y te deja, porque realmente tiene frases y expresiones que a uno le ponen en acción, ¿no? Bien, pues con esta introducción, simplemente al diálogo que podamos ahora establecer, vosotros y yo vosotros, pues animaros a seguir cada uno desde su grupo, desde su comunidad, desde su parroquia, desde su movimiento, a esta tarea evangelizadora. Tenemos mucho por delante. Y es mucha la tarea que la Iglesia, yo lo veo en la diócesis, está llevando adelante de múltiples maneras. O sea, yo cuando voy a la visita pastoral en cualquier parroquia, pues me encuentro con un grupo de seglares siempre muy numeroso, que en torno al párroco y respetándose y queriéndose unos a otros, como grupos diferentes, etcétera, pues colaboran en la tarea común de la catequesis, de la cáritas, en las cofradías y hermandades, en el sostenimiento del templo y su adorno, etcétera, ¿no? En la atención a los enfermos, de mil maneras, ¿no? Y eso en todas las parroquias. Yo he dicho y vuelvo a repetir, no existe ninguna organización a día de hoy en nuestra sociedad que tenga tantas personas que trabajan por voluntariado. Yo les pregunto a las catequistas, ¿y cuánto cobráis? Y me dicen, no, nada, somos nosotros, nosotras quienes reciben más de lo que damos, ¿no? O a los de Cáritas, ¿y cuántos pagan? Y te dicen, no, nosotros estamos aquí de voluntariado. Pero así 1, y 2, y 10, y 40, y 80 personas, ¿eh? Sí, pero además dice una, yo llevo así 50 años. Y dice otro, yo llevo así desde que he empezado. Pues que puede ser un año, un joven, lógicamente no lleva 50 años, ¿no? O personas, madres o padres jóvenes, ¿no? Y yo siempre lo pienso cuando vuelvo de la visita pastoral, digo, hay que ver. ¿Y qué les darán
a estas personas que están ahí haciendo su tarea como voluntariado, que están haciendo una inmensa labor, que no les paga nadie por hacer eso. ¿Qué les dan? Y soléis responder, pues es que es más lo que recibimos que lo que damos. Y por eso estamos enganchados a ello. O sea que la Iglesia está viva en nuestra diócesis, en las parroquias, en los grupos, movimientos. El hecho de encontrarnos hoy, como habéis visto, en un gran número, y eso que ya podéis comprender que muchísimos más no pueden venir porque, bueno, pues no es ocasión para desplazarse, para llegar, y que los que habéis venido representáis a otros muchos que están también con vosotros en el mismo grupo, comunidad, parroquia, movimiento, etcétera. O sea que aquí estamos una representación, yo diría una digna representación, ¿no? Y numerosa. Pues esto también nos debe dar a todos, mira, pues somos mucha gente al servicio de esta misión. Y el Papa, pues qué bien que nos estimula con su palabra, con su ejemplo, con sus gestos. Pues el obispo que os habla, quiero ponerme en esa onda, ¿no? Yo llevo ya 4 años, dentro de un mes, cumplo 4 años en esta diócesis. Desde el primer día que he llegado me puse a recorrer parroquia por parroquia. Pero todavía no ha terminado. Pues no, me falta 1 año y medio todavía. Porque son muchas parroquias. Y voy, pues, lo que llamaríamos pateando la diócesis, pueblo a pueblo, parroquia por parroquia, sitio por sitio, grupos, etcétera, etcétera, ¿no? La riqueza es impresionante. El panorama es precioso, a pesar de nuestras múltiples limitaciones, empezando por las mías, ¿no? Pero la Iglesia está viva. Y la Iglesia tiene un influjo enorme. Aunque los periódicos digan lo contrario. Tiene un influjo enorme, positivo, de evangelización, de ayuda, de promoción, de dignificación de la persona, de respeto, Es impresionante la tarea que la Iglesia está haciendo. Pero bueno, pongámonos todos, como lo vamos haciendo, renovándonos continuamente, en esta tónica en la que el Papa Francisco y el Papa Juan Pablo II, quizá algunos de los presentes no se acuerdan, pero los de mi edad sí que nos acordamos, ¿no? Don Jesús no, porque don Jesús nació 3 días después que yo fuera ordenado cura. O sea que, fijaos, cuando él nació ya era yo cura, ¿no? Bien, pero cuando empezó el Papa Juan Pablo II, me acuerdo perfectamente, año 78. Yo tenía entonces 28 años. Hay que decirlo todo, porque nací en el 50. Ahora tengo 63. Aquello fue una revolución impresionante, muchísimo más que la producida por el Papa Francisco hasta ahora, porque el Papa solo lleva unos meses, pero nos promete que realmente la revolución de la ternura, dice él, ¿no? Bueno, pues es una frase muy bonita que expresa mucho lo que él quiere dar a la Iglesia, ¿no? Es decir, pues cada uno ha venido a darnos lo mejor de sí mismo y debemos dar gracias a Dios de vivir una época en la que la Iglesia está muy viva, es un referente clarísimo en la doctrina, en la moral, etcétera, ¿no? Y a la cabeza de la Iglesia los papas uno tras otro son a cual más santos, ¿no? Termino, pero quiero aludir al Papa Benedicto, ¿no? Durante el año 2013, ¿no? Ese gesto de haber renunciado, porque él ve con toda humildad y verdad, yo no puedo seguir. Eso se nos queda grabado en el alma para toda la vida. Y es un gesto en la línea de la pobreza. Más pobre que eso no se puede en la vida. Es decir, no puedo y dejo que otro venga y impulse la vida de la Iglesia, porque al fin y al cabo somos humildes trabajadores en la viña del Señor. Han hecho alusión a eso de alguna manera.